Comenzamos Player Profiler en español, temporada 2, episodio 33 en general, y es momento de entrarle al toro por los cuernos, de empezar a hablar de estrategias de fantasy fútbol para nuestros drafts esta temporada. Y en este episodio quiero platicar de las tendencias que ha habido en drafts de fantasy en las últimas 7 temporadas y también cuestionarnos si la estrategia Zero Running Back ha sido llevada al extremo. Me voy a enfocar en platicarles los números que hemos tenido en las últimas 7 temporadas, en las primeras 3 rondas y también en la primera ronda de draft de Fantasy Football. Y después también platicaré de la viabilidad o no de llevar la contraria este año y alejarnos de la Zero Running Back. ¿Es viable? ¿No es viable? ¿Conviene? Vamos a verlo. Vamos a verlo porque los números son muy interesantes. Esto es lo que dicen los números en las tendencias de draftear en las últimas 7 temporadas. En el 2017 y el 2018 teníamos un panorama equilibrado. Había, así como en Star Wars, había en un momento equilibrio en la fuerza. 16 corredores y 16 receptores eran seleccionados en las primeras 3 rondas en un draft de fantasy. Después, aquí comenzó el desorden. En el 2019 y a 2022, en ese lapso de tiempo, comenzó el desequilibrio a favor de los corredores. Como que nos dimos cuenta que los running backs tenían mucho más valor por lo que podían aportar, pero también era una NFL diferente. En el 2019, 2020 y 2021 fueron 18 running backs los elegidos en los primeros 36 picks. En el 2022 fueron 17 corredores. Una baja, pero no significativa. Hablando de los wide receivers, en los primeros 36 picks hemos tenido una baja considerable cada temporada hasta el 2023 y eso es muy curioso. Y por eso es tan importante el 2024 en tendencias de draft en fantasy. En el 2017 y 2018 teníamos 16 wide receivers siendo elegidos en las primeras 3 rondas. En el 2019 y 2020 bajó el número a 14. En el 2021 y en el 2022 volvió a bajar a 13. ¿Por qué estábamos teniendo una tendencia a la baja en reclutar wide receivers en las primeras 3 rondas y ahora de repente viene una explosión, una revolución? Eso es lo interesante. Porque quizá estemos en un momento en el que el año pasado tengamos la percepción de que hubo un cambio radical en la tendencia de draftear y la realidad es que no es cierto. Tenemos en la mente que el año pasado se favoreció a los wide receivers en los primeros 36 picks, pero la tendencia no fue tan drástica. De hecho, la realidad indica que regresamos a rangos que habíamos tenido en el 2017 y en el 2018, cuando 16 wide receivers eran elegidos en esos primeros 36 picks y la temporada pasada eran 15 wide receivers. Donde sí hubo cambio, y aquí me parece que es donde viene la percepción de la comunidad, es en los running backs. La tendencia indica que nos estamos alejando de elegir running backs temprano. Por primera vez en estas 7 temporadas bajó la cantidad a menos de 16 running backs y en 2023 solo 14 fueron elegidos en este rango. Donde vamos a ver, insisto, una revolución es en el 2024. Estamos viendo una vorágine hacia wide receivers. Lo vemos claramente en los ADPs. Y yo no sé si esto esté rayando en lo extremo. Porque en los primeros 36 picks, solo 10 corredores están siendo elegidos, mientras que 19 receptores están saliendo en ese rango. Voy a apartarme un poquito de los wide receivers y después voy a volver a ese tema.
Pero algo que también aprendí con estas tendencias es una clara tendencia al aumento de quarterbacks seleccionados en este rango. Contrario a lo que quizá pudimos haber pensado de decir que, claro, la posición de quarterback es muy profunda, siempre encontramos quarterbacks en últimas rondas que puedan ser viables. La realidad es que en las últimas temporadas ha sido complicado encontrar ese tipo de quarterbacks. Ha habido excepciones como CJ Stroud el año pasado, el propio Jared Goff por momentos. ¿Se puede sortear la posición de quarterback sin tener un quarterback élite? Por supuesto. Pero la tendencia, el confort de la comunidad está en tener un quarterback élite o un top 8. Y eso lo estamos viendo en la tendencia. Del 2017 al 2021, solo entre 1 y 2 quarterbacks eran elegidos en las primeras 3 rondas. En el 2022 este número aumentó a 3. En el 2023 volvió a haber un incremento a 4 y en este año, esta temporada, se ha estabilizado en 4 quarterbacks. Es un número bastante alto. Mientras que en los tight ends vemos una estabilización. Se ha mantenido en un rango de entre 2 y 3 tight ends. De hecho, se ha estabilizado en 3 tight ends en 6 de las últimas 7 temporadas, incluyendo las tendencias del 2024. Ahora vamos con otra muestra. ¿Qué ha pasado en una primera ronda de draft desde el 2017? Ahorita me voy a ir directo al 2018 y de hecho un rango del 2018 al 2023, donde teníamos una primera ronda plagada de corredores. 9, 7, 10, 9 y 7 corredores respectivamente en los primeros 12 picks. En 2022 vimos un aumento claro en los wide receivers elegidos en ronda 1 con 5. Y en las 4 anteriores temporadas hubo 3 en 2018, 4 en 2019 y luego vino un bajón importante con solo 2 wide receivers en 2020 y 2021. Es decir, que la tendencia ha sido en incrementar el número de wide receivers que se están yendo en la primera ronda. Y en 2023 vino otro aumento, pasando de 5 a 6 wide receivers. Es decir, el 50% de los picks en la primera ronda el año pasado fueron wide receivers. Para 2024, 8. 8 de 12 están siendo receptores. Es una locura. Mientras que con los running backs pasamos de 10 corredores en 2020 a 9 en 2021, 7 en 2022, 5 en 2023 y 4 en 2024. Una clara tendencia a la baja. La gente, la comunidad está ignorando en su gran mayoría corredores en primera ronda. Pero vuelvo a lo mismo, no es una tendencia nueva. En el 2017 teníamos rangos similares a los que tuvimos en el 2023. De hecho, en el 2017 fueron 5 running backs elegidos en la primera ronda por 7 wide receivers. Es decir, sí estamos modificando la manera de draftear, pero más bien estamos regresando a lo que hicimos en el 2017, que fue una temporada en la que vimos la valía de wide receivers, pero de que después nos cegamos por la contundencia de producción que propinaba tener running backs caballos de batalla. Running backs caballos de batalla que la realidad es que se están acabando en la NFL. De hecho, de los 4 running backs que están siendo elegidos en la primera ronda, uno de ellos no es caballo de batalla. Christian McCaffrey, Breece Hall, Bijan Robinson lo son. Jahmyr Gibbs no lo es. Se puede alegar que Jonathan Taylor y Saquon Barkley entran en esa categoría de caballos de batalla, pero no están siendo elegidos en una primera ronda. Y yo sé que quizá a lo mejor ya los hice bolas con tantos números y tantas tendencias. Vamos a lo que verdaderamente importa. A la evolución de la estrategia Zero Running Back y su viabilidad en 2024 contrastada en qué tan viable es llevar la contraria. Porque hay que recordar que emplear la estrategia Zero Running Back en años anteriores era llevar la contraria, era hacer lo diferente.
Era salirse de la caja, pensar distinto y apostar por wide receivers temprano. Y para muchos les daba cierto temor. Tú salías de un draft o empezabas un draft y ibas en la quinta ronda y todavía no habías volteado a la posición de running back, te sentías desprotegido, te sentías incómodo. Bueno, la norma para 2024 será la zero running back. Eso se los puedo asegurar. Obviamente, en algún tipo de ligas no tan ávidas, un poco más casuales, esta tendencia no va a ser tan drástica, pero al final de cuentas lo vamos a ver. Y ustedes seguramente ya lo están percibiendo. Y la zero running back seguirá siendo una estrategia viable. Porque, insisto, nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene hacerse de wide receivers sólido, sobre todo en ligas PPR y en ligas en las que tenemos la posibilidad de colocar 3 o 4 receptores como titular. Ya sea que juguemos en ligas de 3 wide receivers y un flex o 2 wide receivers y un flex. Porque ese flex, incluso en ligas half PPR, tiene que estar un wide receiver ahí porque te da la mayor exposición a producción fantasy. El tema es que con las tendencias actuales, nos tenemos que preguntar si al igual que años anteriores, es viable llevar la contraria. ¿Qué tal si quiero hacer ahora lo diferente y no quiero ser como del montón donde todos van por wide receivers temprano? Ahora quiero llevar la contraria. ¿Es viable? Con las tendencias, me parece que va a ser bien complicado, muy cuesta arriba poder tener éxito, porque al final de cuentas, los wide receivers, al ser seleccionados tan pronto, están empujando mucho valor de running backs en rondas medias. Ese es el tema. Porque antes, y la viabilidad de la zero running back radicaba en el hecho de los running backs que podías conseguir en últimas rondas. Y vamos con ejemplos muy prácticos de este año. Me parece increíble que en estos momentos, en la ronda 4, podamos elegir entre el running back 11, a Isaiah Pacheco, o el running back 12, Rashad White, o el wide receiver 22, que es Stephon Diggs, o el wide receiver 23, que es Devonta Smith. Que en la ronda 5 podamos ir con Joe Mixon como el running back 14 o Kenneth Walker como el running back 15, o decidamos en tener al wide receiver 26 en Zay Flowers, al wide receiver 27 en Tank Dell o el wide receiver 28 en T. Higgins. ¿De verdad tener a T. Higgins nos da un rango similar de expectativa de puntos que Kenneth Walker, que Alvin Kamara? Los lugares más viables para hacer una estrategia contraria, es decir, ir con running backs pesado, running backs robust, empezar con 2 running backs, un draft, que parece ser lo subóptimo este año, pero se puede hacer. El tema es que vayamos a lo práctico, vuelvo a lo mismo, porque en primera ronda, quienes tienen el 1-0-1 creo que están ahí ya bloqueados, tienen que ir con Christian McCaffrey, ¿no? En el 2-0-2 pudieras elegir a Devon Achane o a Karen Williams o a Derrick Henry. Quienes están en el rango del 1.05 al 1.08 pudieran optar por ir por Villan Robinson o Breece Hall, y del 2.05 al 2.08 buscar a Saquon Barkley o Jonathan Taylor o Travis Etienne. En el 1.12 es viable ir con Jahmyr Gibbs y después Jonathan Taylor o Saquon Barkley. Y todo se ve bien. En el papel dices, ya tengo asegurada la posición de running backs con corredores con upside, que los dos están en rankings en el top 10, en el top 12. Y el problema es que ahí no está el conflicto. El problema es que cuando volteas a ver a los wide receivers que te van a caer en la ronda 3, 4 y 5, ahí es para que te sientes a llorar. Porque la posición se drena por completo.
Si optas por una estrategia de running back, tu primer wide receiver probablemente lo vas a tener que elegir entre un receptor fuera del top 20, un Malik Neighbors, un Stephon Diggs, un Cooper Kupp, un Zay Flowers o un Christian Kirk. ¿Quieres que ese sea tu wide receiver principal en fantasy? Y tu segundo receptor será alguno entre Amari Cooper, George Pickens, T. Higgins, Terry McLaurin. Y el tercero, pues ya ni te digo, fuera del top 40, por supuesto. E insisto, la Zero Running Back, tenemos que ir al fondo de por qué funcionaba o por qué sigue funcionando la Zero Running Back. Y era el hecho de que podías encontrar por una inversión mínima, llámese picks a partir de la ronda 9, 10 y para abajo, running backs que terminaban siendo viables en fantasy fútbol. Running backs que estaban en ataques terrestres ambiguos, corredores que se podían beneficiar eventualmente de una lesión de los principales running backs en sus equipos, que es un par de cosas que normalmente no suceden con los wide receivers o que sucede con menor posibilidad, que suceden en mucho menor medida. Puka Nacua es un caso de excepción el año pasado de un wide receiver que sale de waivers y que se coloca como una opción real top 12. Porque regularmente con los wide receivers no decimos, ya se lesionó el wide receiver principal en X equipo, para no decir nombres y luego no vayan a decir que los estoy salando. Y el wide receiver 2 en automático va a absorber ese rol, esos targets, ese volumen. No sucede así. Los targets vacantes dejados por un wide receiver que se lesiona son repartidos entre las opciones de un mismo equipo. Con los running backs, normalmente el segundo es el que toma la batuta y se convierte en el running back principal. A veces no caballo de batalla, pero sí el principal y se vuelve redituable en fantasy meramente por volumen. Y es por eso que creo que este año la etapa de llevar la contraria en el draft para generarnos una posible ventaja competitiva, aconsejo saltársela y dejarla en el pasado. Las estrategias contrarias a la Zero Running Back van a ser subóptimas. Va a ser muy difícil construir un roster empezando a acumular running backs. Nos guste o no nos guste, nos vamos a ver forzados en ir por wide receivers temprano en un draft. Porque la construcción de roster con 2 o 3 wide receivers de inicio, no solo lo pensemos como una tendencia, sino porque realmente vamos a maximizar y optimizar nuestro roster y nuestras posibilidades de ganar una liga de fantasy fútbol. Porque volvamos a llevar esto al terreno de la practicidad del ejemplo. En la ronda 1 puedes elegir a un wide receiver top 5, top 8, dependiendo dónde vayas a seleccionar. En la ronda 2 eliges a un wide receiver top 15. En la ronda 3 eliges a un wide receiver top 24 y estás hecho en la posición. Te vas a olvidar un poco de los receptores para después en la ronda 8, 9 o 10 elegir algunos 2 más, por ejemplo. Y de ahí hasta que acabe tu draft. Y esto lo vas a hacer sin sacrificar absolutamente nada en la posición de corredor. Porque en la ronda 4 vas a poder elegir a Isaiah Pacheco, a Rashad White o a James Cook. Después en la ronda 5 a Joe Mixon, Kenneth Walker o Alvin Kamara. Y si ninguno de estos running backs te llega en este rango, puedes optar por seguir esperando, empezar con 3 wide receivers, luego un tight end, buscar running backs, a lo mejor en la ronda 7 u 8 ir por tu quarterback. Porque en la ronda 6 o 9 vamos a encontrar corredores muy viables como Ramondre Stevenson, David Montgomery, Samir White, Jalen Warren, Zach Moss, Devin Singletary, el propio Brian Robinson. Y de la ronda 10 en adelante también hay opciones que pueden resultar viables. Chase Brown, Ezekiel Elliott, Trey Benson,
Marshawn Lloyd, Jerome Ford, Kendre Miller, Zach Charbonnet, Antonio Gibson, Kimani Vidal y Ray Davis. Mientras que el camino para wide receivers en este rango va a ser muy difícil que se concrete en producción fantasy. Jahan Dotson, por ejemplo, me viene a la mente. Es un buen sleeper, sí, pero prefiero a uno de estos running backs que tendría acceso a producción fantasy de una manera más probable que Jahan Dotson. Y por eso la estrategia Zero Running Back sigue siendo óptima. El año pasado, insisto, o en los últimos 2-3 años, también era óptima la estrategia de Zero Running Back, pero era contraria. Hacerlo diferente. Este año, el éxito no está en hacerlo diferente, sino en ir con la tendencia y decidir de buena manera. ¿Cuáles son los mejores wide receivers? ¿Cuáles son los mejores running backs en este rango de rondas 6 a 12 o 13? ¿Cuáles sí tienen upside? ¿Cuáles no tienen upside? ¿Cuáles me van a perjudicar? Es decir, este año tenemos que emplear más trabajo en la microestrategia del análisis de cada jugador que en la macroestrategia de si empiezo con running backs o si voy zero running back. Para mí es un hecho que la zero running back es la estrategia ideal a seguir este año. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en las redes sociales y en los comentarios de este video en el canal de YouTube de Player Profiler en español. Y aprovechen para suscribirse, dejar su like, compartirlo con quienes crean que le puede resultar interesante este análisis sobre la estrategia de Zero Running Back. Les mando un fuerte abrazo. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue Player Profiler en español.